a tratar de buscar explicaciones, soluciones y también, evidentemente, protagonistas. José María Pernas, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor asociado de Derecho Constitucional del CEU. Buenísimas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por contactarme y recibirme en tu programa. Bueno, al revés, gracias por estar ante la prisa con la que lo hemos hecho. José María, concentraciones en Málaga, concentraciones en Madrid, decía yo. Bueno, se le puede tildar por un pequeño grupo, si quiere tildamos a toda España de ultras, no pasa nada, allá cada cual. La realidad es que se están levantando contra esa amnistía, contra una ley que todos los magistrados, afines o no al propio Partido Socialista, lo digo porque incluso asociaciones de jueces afines al Partido Socialista se han pronunciado en contra también de este acuerdo de amnistía firmado, en el que los malos son los jueces que acataron la ley y los buenos son los amnistiados para los que no habrá delito. ¿Cómo lee usted todo lo que está ocurriendo estos días y estas manifestaciones que cada vez van a más? Bueno, realmente yo, lo he escrito entre colegas incluso. El problema que tiene la amnistía es que primero se otorga bajo un régimen democrático y bajo una constitución democrática, y los jueces y los magistrados que enjuiciaron esas conductas lo han hecho respetando el debido proceso y los derechos fundamentales, y no ha habido ningún tribunal internacional que haya declarado que la labor judicial ha sido contraria a los derechos humanos. Con lo cual, una amnistía en un Estado democrático evidentemente supone cargarse la independencia judicial y, por tanto, el artículo 1 de la Constitución, que establece que España es un Estado democrático de derecho, y el 117, que establece que solo los jueces pueden juzgar. Y, por lo tanto, esto implica volver a una etapa anterior al Estado constitucional, no sé si al Estado absoluto o incluso anterior, porque implica legalizar la impunidad. Y claro, cuando se legaliza la impunidad por parte de un poder que no tiene competencias, que es un poder derivado, como es el poder legislativo, que está sometido a la Constitución, y por tanto la Constitución la ha elaborado el pueblo español, que es el poder constituyente, que tiene la mayor legitimidad democrática. Cuando un poder legislativo anula a otro poder derivado, evidentemente se desarma todo el marco constitucional y además se ataca a la igualdad ante la ley. Y entonces, claro, la gente, el ciudadano común, como decía Chesterton, el hombre común, que tiene que pagar impuestos, que tiene que cumplir con las sentencias judiciales y que respeta la labor de los jueces, pues claro, lógicamente no lo entiende, aunque ni siquiera le guste el derecho, pero es que es la anulación de todo tipo de orden jurídico, y esto genera, evidentemente, tiene un riesgo de generar un malestar social, que nos metamos en un estado de naturaleza, ¿no? Entonces, el problema aquí es que, bueno, y esto no solo estaba teorizado desde la Revolución Francesa. Como decía la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, todo Estado que no tenga garantizar la separación de poderes ni los derechos individuales se entiende que no tiene Constitución. Esto ya lo decía Locke en 1690, y ya lo decían los escolásticos españoles como Francisco Suárez en el siglo XVI. Los derechos de los súbditos vienen de Dios, y cuando el soberano incumple esos derechos o los deroga, los súbditos tienen derecho a reclamar que se les restituya en esos derechos. Entonces, bueno, insisto, esta es una situación que no nos habíamos encontrado nunca, y lamentablemente nos estamos encontrando con que no estamos teniendo mecanismos constitucionales efectivos para hacer frente a esta situación. Porque sí, que si después me preguntas te explicaré por qué. Te pregunto ya, aunque tengo bastantes más dudas y bastantes más cuestiones que afirmar, porque, entre otras muchas cosas, hay quien dice, oye, voy a declararme en rebeldía y a cumplir lo que me dé la gana, porque claramente empezamos a ver que tenemos un Estado de Derecho fallido. Claro, eso es. Primero, España es un Estado democrático de derecho, y es un Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, todos los poderes están sometidos a la Constitución, lo dice el artículo 9. ¿Por qué? Porque democráticamente hablando, la Constitución es la norma suprema, porque lo dice la Constitución, y porque tiene una mayoría democrática muy superior a cualquier elección del Parlamento. Es decir, el Parlamento es un poder derivado. No es cierto que en el Parlamento esté la soberanía nacional, como si esto fuera la Francia revolucionaria, y que por tanto el Parlamento puede hacer lo que le dé la gana. No, el Parlamento tiene unas potestades administrativas limitadas, igual que las tiene el Ejecutivo y el Poder Judicial, porque es un poder derivado de la Constitución. Y la Constitución la hizo todo el pueblo español. Primero, ley para la reforma política, se refrendó esa ley popularmente, después Cortes Constituyentes,
que la aprobaron la Constitución más del 90% de los diputados en Cortes y posteriormente un referéndum popular. Con lo cual, la legitimidad democrática que tiene nuestra Constitución es mucho mayor que la de un Parlamento concreto que apruebe una ley, y por tanto cualquier ley que apruebe el Parlamento que sea contraria a la Constitución supone suplantar al poder constituyente, que somos todos los españoles. Y el problema que yo digo de los mecanismos constitucionales es que, lamentablemente, porque realmente los constituyentes no lo podían saber, porque evidentemente nadie se podía imaginar eso, el único recurso que es suspensivo frente a una ley parlamentaria, como sería esta ley de amnistía, que evidentemente sería cargarse la separación de poderes y por tanto la exclusividad judicial y la igualdad ante la ley, es el que interpone el gobierno, el ejecutivo, porque los constituyentes lo plantearon así, lamentablemente. Nadie se iba a imaginar que el propio gobierno iba a querer, o el propio ejecutivo a través del legislativo, iba a querer suplantar al poder constituyente y por tanto derogar de alguna manera la Constitución. El único recurso ante el Constitucional que es suspensivo es el del gobierno. De hecho, la semana pasada, la gente que no se dedica al derecho no lo conoce, pero el presidente del gobierno ha recurrido una ley gallega del litoral. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite ese recurso y se suspende automáticamente la ley gallega del litoral, porque lo hace el presidente del gobierno. Lamentablemente, 50 diputados o senadores, en este caso del Partido Popular, que es el único que tiene esos senadores o diputados, pueden ir al Constitucional, pero ese recurso no es suspensivo. Y lo mismo con las cuestiones de constitucionalidad que planteen los jueces. Es decir, un juez puede plantear del Tribunal Supremo una cuestión de constitucionalidad precisamente para decir, oye, no tengo la seguridad de poder aplicar esta ley de amnistía porque creo que es inconstitucional, lo plantea el Tribunal Constitucional. Eso lo que hace es suspender el proceso y después se tiene que plantear al final del proceso, no en cualquier momento del proceso. Es decir, por ejemplo, en el caso de José María, perdóname, por ir a los pasos que nos estás dando, discúlpame la interrupción. Sí. Si eso ocurriera, voy a seguirte el ejercicio mental. El Tribunal Constitucional, que para el que nos siga fuera de España, es un tribunal que es un tribunal político. Y punto. Es un tribunal que eligen los políticos que están, y de esa es una manera que hay en este país, en la que como has elegido a determinadas personas ahí arriba, si pasan determinadas cuestiones te quitarán bastantes marrones de encima. Eso ha venido pasando en España desde hace años. Pero claro, al albur de eso, acabamos de traspasar todas las líneas rojas, primero porque se ha retorcido por completo el asunto de llamar al Constitucional para decirle lo que quieres que ocurra, y segundo porque ahora estamos a punto de decidir que una amnistía es conforme a derecho. Dices, José María, cualquier juez puede empezar a plantear cuestiones de constitucionalidad, sin duda, e incluso puede acabar en Europa, pidiendo el amparo, etcétera, que es prácticamente ya el último recurso que queda si el Constitucional se pone de parte del Partido Socialista. Pero bueno, suponiendo que esto llegue arriba, siguiendo el juego a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que no es precisamente famoso por cumplir lo que dice, suponiendo que le promete esto a Junts, incluso firmado, fíjese lo que le voy a decir, puede ser que es que luego no lo quiera cumplir y se ampare en que alguien del Constitucional le dijo que no. Efectivamente, o sea, es que el tema es que efectivamente, o sea, vamos a ver, el problema que tenemos es que precisamente cuenta con eso, es decir, lógicamente los juristas asesoran, aunque como decía el Colegio de Abogados en su comunicado, el Colegio de Abogados de Madrid, un comunicado fantástico, decía que todo abogado cuando jura el código deontológico de la abogacía, jura cumplir con la Constitución. Evidentemente hay juristas para todo y hay juristas que asesoran en un sentido contrario, en mi opinión, al de la Constitución. Yo quiero aclarar que el Tribunal Constitucional per se, no el de ahora, digo, que hay un Tribunal Constitucional es algo que viene de Kelsen, de los años 20, de Austria, es decir, es una forma de garantizar el cumplimiento de la Constitución y no dejarlo al arbitrio de los poderes derivados, es decir, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es decir, como dice Sartori en Teoría de la Democracia, la máquina es buena, el problema son los maquinistas. Es decir, no podemos caer, no lo digo por la pregunta, pero yo no voy a caer en la tentación de decir que nuestra Constitución tiene fallos, porque creo que nuestra Constitución además ha sido ejemplo para Latinoamérica. El problema son los maquinistas. Entonces, ¿cuál es el tema? Que realmente con eso cuentan, efectivamente, las cuestiones de constitucionalidad o el recurso de inconstitucionalidad que interpongan diputados, senadores o comunidades autónomas no son suspensivos. Ese es un problema que tenemos. Entonces, y de hecho el Tribunal Constitucional tenemos ejemplos que ha tardado casi 10 años en resolver el recurso sobre la ley del aborto. Es decir, entonces mientras el Constitucional no resuelva, es que yo ni siquiera me voy a poner en si el Constitucional va a resolver conforme a derecho o no, no, es que ni siquiera, yo hablo un poco
de lo que va a pasar. José Mientras el María, Constitucional lo resuelva, sí, esa ley entraría en vigor. Es lo que yo quiero decir. claro, claro, pero problema. vamos a lo mollar. Tenemos un acuerdo ahora mismo firmado por Pedro Sánchez con Junts en el que dice que se compromete a amnistiar a todos entre 2017 y 2023, por aquello que ocurriera en el 1 de octubre. Y escucha, metiendo a Tsunami Democratic, que son aquellos del famoso Sí. apreteu, cuando les decían apretad en los CDRs, que cargaban contra la policía. Vimos, si lo de que está pasando ahora le parece terrible a Pedro Sánchez, lo que ocurrió en aquel entonces, arrojándole adoquines a la policía, no sé qué le parecería en ese momento, pero bueno, en ese momento le parecía mal, porque llegó a criticarlo con dureza, a decir que eso no podía ocurrir, que cómo se le ocurría. Hay una entrevista famosísima, incluso en La Sexta, en la que dice, hombre, ¿cómo comprendes?, ¿no?, le dice al presentador. Bueno, pues no sé cómo comprendes, pero hemos llegado a de aquellos polvos, a este pedazo de barro, a estos lodos, y tenemos a un Pedro Sánchez firmando este acuerdo. Entonces hay dos caminos. Uno, se cumple y tardamos tanto que se va a haber juzgado antes en las comisiones de investigación en el Congreso a los propios jueces. Cuidado con esto. Y además, a ver cómo le dices luego al amnistiado que es que la amnistía no era. ¿Se puede hacer esto? Pues quiero decirte, ¿me pueden amnistiar y después decirme que no valía años después? Eso no es ir contra el administrado. Ese es otro problema. Primero, la amnistía tiene dos efectos perniciosos. Primer punto, la impunidad. Es decir, se establece una impunidad y además otro punto es legalizar conductas que se pueden volver a realizar, porque evidentemente la amnistía implica decir que todo el aparato del Estado persiguió conductas que no eran delictivas, con lo cual a ver quién es el juez ahora que ante otro referéndum de independencia, o a ver quién es el funcionario o el policía que se pone a perseguir conductas relacionadas con un referéndum de independencia cuando una ley dice que esas conductas no son ilegales. ¿Entiendes? Es decir, se puede inclusive llegar al extremo de que estas personas puedan pedir responsabilidad patrimonial al Estado por perseguir otro nuevo referéndum. Es decir, realmente la amnistía ya está legalizando, porque ¿qué funcionario va a querer perseguir algo que la ley dice, a pesar de que, insisto, que es inconstitucional, por supuesto, es nula de pleno derecho, pero hasta que no hay una declaración de inconstitucionalidad, evidentemente, en este mundo en el que nos estamos metiendo, bueno, que nos están metiendo, el problema es las personas, que son los funcionarios, los jueces y los policías que tienen que impedir una declaración de independencia y el uso de fondos para llevar a cabo actuaciones contrarias a la Constitución. ¿Quién se va a atrever a hacerlo después de que una ley diga que esas acciones no son antijurídicas? Pero y la otra cara de la moneda, quiero decir, por un lado es que la no hace policía... falta ni siquiera legalizar el referéndum, es que el referéndum lo pueden volver a hacer porque nadie les va a perseguir, porque esta ley lo que hace es decir que el Estado no puede perseguir y que de hecho el Estado fue ilegítimo al perseguir esas conductas. Pero es que esa es una de las caras de la moneda, José María. Quiero decir, al policía al que ahora le dices, oye, que están haciendo sedición, y el policía te va a mirar y te va a decir, según quién, ¿no? Quiero decir, o sea, no está tan claro, pero la otra cara de la moneda, imaginemos, da igual que la amnistía terminase siendo efectivamente inconstitucional y que el pronunciamiento de los tribunales al respecto fuese ese. Perfecto. Va a ser pasado tanto tiempo que si yo he cometido ese delito a mí se me había amnistiado. ¿Se me puede retirar? Sí. ¿Se me puede retirar esa condición de amnistiado de verdad? Eso es lo que iba a comentar en la segunda parte, gracias, que me has ayudado. Es decir, ya sabes, el principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras o penales, en su contrario, el Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia analizando esto, que cuando una ley se declara inconstitucional a posteriori, no se puede realmente aplicar esos efectos para el reo que se ha visto beneficiado por esa ley. Es decir, las sentencias del Constitucional son retroactivas para el ordenamiento, pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para una persona que ha salido libre por mor de esa ley, aunque a posteriori se declare inconstitucional. Que eso es lo que me estabas preguntando, efectivamente. O sea, hay jurisprudencia del Constitucional que lo dice que, evidentemente, por ese principio del artículo 24 de la Constitución, aplicado en su contrario, aunque una sentencia declare que algo es inconstitucional, las personas que se han beneficiado de esa ley por ese principio de que no pueden ser retroactivas aquellas disposiciones sancionadoras o no favorables, pues el Constitucional generalmente no suele aplicar una ley hacia atrás y por temas penales, además. Entonces, ahí tenemos otro problema. Evidentemente, yo no estoy hablando de que esto sea correcto, sino que lo que estoy diciendo es que es inconstitucional, pero, por así decirlo, a nivel jurídico y, por tanto, a nivel de ejercicio de la dominación legítima, que es el derecho, tenemos un problema. Yo tengo humildemente, dentro de mi libertad de expresión, mi libertad de cátedra, tengo otra construcción que yo creo que
podemos meter ahí al jefe del Estado. Pero bueno, eso es una construcción mía personal que si quieres te la cuento. Desde el punto de vista jurídico, insisto. Claro que quiero, José María. Lo que además te iba a añadir, apuntaba alguien en el chat, que os vamos leyendo, os vamos siguiendo, dice, bueno, también amnistiaron a mucha gente fiscalmente, cuidado. A aquella amnistía fiscal no, le llamamos no, eso no era una amnistía, fiscal, porque eso no era la amnistía. Eso digo claro, justo, perdóname, José María, eso digo justo. A eso se le mal llamaba amnistía fiscal en los medios, pero no era una figura de amnistía. No se amnistiaba nada. Aquí sí que se está produciendo una amnistía que, si quieren tener un ejemplo, se parece más a la del 77. Que veníamos de una dictadura. Pero es que además la del 77, como dije al principio, es que era una amnistía que se realizaba por conductas realizadas para combatir un régimen antidemocrático, que no estaba basado en el consentimiento de los ciudadanos. Con lo cual, no se pueden hacer paralelismos con la del 77 porque precisamente se hizo tras el pueblo español haber ratificado la ley para la reforma política, que en enero del 77 se hizo esa amnistía, pero precisamente como se iba a fundar un régimen democrático por primera vez en la historia de España, evidentemente se tuvo que hacer tabula rasa para aquellos que se entendía que habían sido condenados por combatir un régimen antidemocrático o que no cumplía los derechos fundamentales. Se entendió que, evidentemente, para que ese régimen tuviera legitimidad, aquellos que lo habían combatido pudieran tener una amnistía. Pero es que amnistiar ahora significa que el poder legislativo, de forma inconstitucional y por encima de la Constitución, que es el pueblo español, está declarando que la labor de todos los poderes del Estado, cuando declararon el artículo 155 y persiguieron judicialmente con procesos debidos esas conductas, es ilegítima. Porque a diferencia del indulto, que es un perdón, pero es un perdón pero el delito sigue existiendo. Es decir, lo que hace el Estado es perdonarle para que no cumpla la pena, pero si lo vuelve a cometer el delincuente, se le vuelve a imputar y a juzgar. Eso es el indulto. El problema de la amnistía es que se dice que esa labor del Estado fue ilegítima porque esas conductas no eran antijurídicas, con lo cual, si no fueron antijurídicas conforme declara la ley de amnistía, tampoco lo van a ser en el futuro. Entonces, claro, y bueno, las amnistías fiscales es que no son amnistías fiscales, porque no se está declarando que se puede defraudar impuestos en esas amnistías fiscales. La amnistía fiscal es un término periodístico, pero jurídicamente hablando ha habido sentencias del Tribunal de Justicia que han dicho que el formulario que aprobó España era contrario al derecho de la Unión Europea. Entonces, bueno, tienes que anular las liquidaciones tributarias. O si el Gobierno de España considera que hace una revisión de oficio y consideran que esas liquidaciones tributarias fueron incorrectas, lo que hace es hacer una revisión de oficio que puede ser revisada ante los tribunales y efectúa una devolución por ingresos indebidos. Pero eso no es una amnistía. Es decir, si se vuelve, si el contribuyente no paga los impuestos o realiza una planificación fiscal errónea que conduzca a fraude fiscal, no quiere decir que esté legitimado para hacerlo. Aquello puede ser discutible. Quiero decir, podríamos entrar en la dinámica de si esa mal llamada amnistía era bueno para atraer ingresos fiscales que de otra manera no iban a aflorar, o si en realidad era condonar impuestos y condonar un delito a una serie de personas, que es un debate. Pero no era una amnistía. Lo que se está haciendo ahora es fingir que un delito cometido no solo no se ha producido, sino que además en ese acuerdo se ha metido dentro, como les comentaba, ese concepto de lawfare, que viene a ser que los jueces que actuaron ahí lo hicieron a modo de guerra política. Y que por lo tanto no solo no aplicaron bien la ley, sino que fueron utilizados políticamente para atacar, entre otros, a Clara Ponsatí, a Carles Puigdemont, etcétera, etcétera. Alguien apuntaba, el referéndum que se hizo no fue ilegal. Bueno, el referéndum que se hizo no es que no fuera ilegal o legal, es que no fue. Jurídicamente lo que se hizo allí no fue de ninguna de las maneras. Y de hecho, Su Majestad el Rey, es decir, el rey de España, lo decía el otro día un artículo, bueno, me leí un artículo de Antonio Torres del Moral, que es un gran catedrático que hizo esos días. Los términos de la declaración del Rey de España fueron tajantes, es decir, es ilegítimo, va contra la Constitución, contra el Estatuto de Autonomía. Es decir, quien apruebe esta ley de amnistía está yendo contra el propio Rey de España. O sea, está diciendo que la actuación del Rey de España fue ilegítima. Esto no se dice mucho, pero no solo es que es el Estado, el poder de los poderes del Estado, sino es que también está diciendo esa ley de amnistía que la labor del Rey de España fue ilegítima. Y por tanto, el problema que tenemos es, insisto, que evidentemente es totalmente inconstitucional. Sería, como se dice
escolásticamente o en la doctrina, estaríamos ante una mutación constitucional. ¿Qué es una mutación constitucional? Es el cambio de la Constitución y el ordenamiento jurídico sin seguirse los procedimientos constitucionales, es decir, sin consultar al poder constituyente, que es el pueblo español. Porque un cambio de la Constitución, y más en soberanía nacional, en invadir el poder judicial, exigiría 2/3 del Congreso y Senado, un proyecto de reforma constitucional aprobado por 2/3 del Congreso y Senado, nuevas Cortes, elecciones, y que esas nuevas Cortes ratificaran la reforma por 2/3 de Congreso y Senado y referéndum popular. Eso es la reforma constitucional. Y de hecho, el reglamento del Congreso, lo dirán los letrados del Congreso, los que puedan decirlo, dice en un artículo, creo que es el 47, especifica que cuando una proposición de ley, como es este caso, conlleva una reforma constitucional, debe aprobarse, debe calificarse como tal por los letrados del Congreso y aprobarse por 2/3 del Congreso y Senado y someterse a convocarse elecciones para que nuevas Cortes ratifiquen esa reforma por igual mayoría y referéndum popular. O sea, es que el propio reglamento del Senado te lo está diciendo. Y cuando una proposición de ley sea una reforma constitucional, debe calificarse como tal y seguirse estas mayorías. Con lo cual estaríamos ante un limbo, una mutación constitucional, donde se está desconociendo la Constitución. Evidentemente, el único que tiene el ejercicio legítimo de la fuerza hoy en día son las fuerzas de seguridad y el ejército. Evidentemente, ahora mismo no podemos provocar, o los poderes que quedan independientes no quieren provocar una situación de fuerza, porque nadie la quiere en el siglo XXI. Y por eso yo, lo que he escrito, yo hablo de los papeles, del papel que tiene el jefe del Estado. Es decir, al final ya sabéis que el artículo 56 de la Constitución establece que el rey es símbolo de la permanencia del Estado. Esto implica la disolución del Estado, porque evidentemente cuando ya no existe el Poder Judicial y además se pretende atacar la soberanía nacional, es decir, desconocer que la Constitución ha sido aprobada por el pueblo español y desconocer la soberanía, la división de poderes, la exclusividad del Poder Judicial, la igualdad ante la ley, evidentemente España deja de ser un Estado, porque un Estado que se autorreconoce que ha sido ilegítimo persiguiendo unas conductas delictivas que iban contra la propia existencia del Estado, es que deja de ser un Estado. Entonces, el 57 de la Constitución dice que el rey es el símbolo de la permanencia del Estado. Y además dice, cuando jura, que el rey debe hacer guardar la Constitución. Entonces, pues no se me ocurre, sinceramente, qué otro papel puede tener el jefe del Estado, sino precisamente salvaguardar la Constitución. Y además, digo más, cuando se hizo la propuesta de investidura, a principios de octubre, el rey no conocía cuál era el programa del candidato a la presidencia del gobierno. Ahora se conoce ya. Es decir, se va a presentar la proposición de ley de amnistía, ese es el programa que tiene el candidato. Hay catedráticos de Derecho Constitucional que lo han escrito hace meses. Es decir, creo que Agustín Ruiz Gobela lo dijo. Oye, claro, el rey no puede intervenir salvo que en el programa del candidato quede palmariamente establecido que va a desarrollar un programa de gobierno que va frontalmente contra la Constitución. Varios catedráticos lo han dicho en el pasado. Evidentemente, si el rey lo conoce, evidentemente eso implicaría, y hay una doctrina en derecho que lo dice la ley de procedimiento, que todo acto que vaya contra la Constitución es nulo de pleno derecho. Es decir, que el rey haya propuesto al candidato hace un mes no quiere decir que cuando esa investidura contenga un programa anticonstitucional, el acto siga siendo legítimo, porque un acto que es nulo de pleno derecho puede tener efectos retroactivos. Es decir, esa propuesta no vincula al rey cuando el rey conoce ya que ese programa es inconstitucional. Luego, precisamente para garantizar la permanencia del Estado, cuando el rey conoce esto, que ya conoce, evidentemente yo creo que habría fundamentos jurídicos para decir, oye, esa propuesta de investidura que he hecho, he descubierto, porque el candidato no me lo comentó, que puede conllevar una derogación de la Constitución. Entonces yo creo que el rey tendría fundamentos para decir, oye, candidato, por favor, que tu propuesta se ajuste a la Constitución, si no, no puedo mantener esa propuesta, porque sería nula de pleno derecho, porque estaría yendo sobrevenidamente contra la Constitución. José María, no sé si me he explicado. Sí, te has explicado perfecto. Por cierto, que pronuncias varias veces el tema del rey, el rey con una serie de cuestiones, el rey respecto a la ilegitimidad del 17, etcétera, etcétera. El rey no ha dicho esta boca es mía, también les digo. No, por eso, es que esto nos está comentando porque yo entiendo que a veces la gente tiene mucho respeto por la figura del jefe del Estado, pero como he aludido en mi intervención, a pesar de que esto sea inconstitucional, insisto, que es una mutación constitucional sin consultar al Poder Constituyente, como en el siglo XXI el poder legítimo sigue residiendo en las fuerzas de seguridad y en el ejército. Entonces, lógicamente, el pueblo lo que tiene que hacer es manifestarse, la gente tiene derecho a manifestarse. Pero no tenemos mecanismos constitucionales efectivos hoy en día, digo jurisdiccionales, para suspender esta ley que provocaría esta impunidad y todo lo que hemos comentado
de pero, desigualdad bueno, de la ley. pero... Entonces, el único mecanismo hoy en día, y teniendo en cuenta que la amnistía es la desaparición del Estado, porque implica anular el Poder Judicial Claro, y en pero un es que Estado democrático de derecho. en esa parte, con todos mis respetos y más allá de lo que yo piense personalmente, puede entrar el rey. Claro, lo que pasa es que no lo está comentando la gente le digo, por ese excesivo respeto, que yo respeto, insisto, pero el problema es que precisamente el jefe del Estado, lo dice la Constitución, está para estos momentos. Es decir, cuando los actores políticos desconocen la Constitución, y ya hay pruebas de ello, porque a principios de octubre no había pruebas de ello. Que hay un documento firmado, que no es un dime tú esto, dime tú lo otro, que se ha presentado un documento. No sé cuándo presentarán la proposición de ley de amnistía. De hecho, es decir, será una proposición ya de los grupos que... Entonces, el problema es que cuando no, y además es que el análisis que hay que hacer es es que el Tribunal Constitucional no tiene papel aquí, porque el recurso lamentablemente, de los 50 diputados senadores del Partido Popular no es suspensivo. Entonces, cuando entra en vigor esa ley de amnistía, se acaba el Estado, porque se deroga el Poder Judicial y además se declara que todo el Estado ha sido ilegítimo al perseguir, con lo cual se genera la impunidad. Y evidentemente España deja de tener soberanía, porque un Estado que declara ilegítimo a todos sus poderes, evidentemente es un Estado que no tiene soberanía, porque estás declarando como que los poderes que estableció el pueblo español por la Constitución no actuaron correctamente. Pero sin reformar la Constitución. José María, claramente, ¿debe entrar el rey habida cuenta de que existe ya este documento? Vamos a ver, claro, yo no tengo facultades de decirlo, pero yo creo que para salvaguardar, como dice la Constitución, tiene fundamentos jurídicos para entrar. Eso digo, tiene una opinión... Para garantizar la permanencia del Estado. Tiene una opinión jurídica, claro, eso digo. No, por eso digo, yo creo que sobre todo porque, primero, teniendo en cuenta que en el programa ya está esa derogación de la Constitución. Es decir, si uno analiza lo que es la evolución del Estado, que por eso, porque como esto ya es metajurídico, es decir, ya va más allá del derecho, nos estamos poniendo ya fuera del derecho, porque ya incluso están diciendo gente que es que el Parlamento es soberano plenamente y que por tanto no tiene que acatar la Constitución. Es decir, estamos ya llegando a unas cotas que nos volvemos 500 años atrás. Es decir, oye, el ser humano ha evolucionado hacia el Estado constitucional de derecho, que implica que no solo es Estado de Derecho, sino constitucional, es decir, que todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución, lo dice el artículo 9. El Parlamento nunca puede, por una ley, fijaros que ley orgánica además, que ya es que copiando a la época de Franco, porque en la época de Franco no había Constitución, por eso, bueno, hacían leyes orgánicas porque no se sometían a ninguna Constitución. Hoy en día tenemos una Constitución aprobada por el pueblo español. Entonces, ninguna ley orgánica puede derogar la Constitución y derogar el Poder Judicial. Entonces, claro, como no tenemos mecanismos constitucionales realmente para parar esto, porque el recurso de inconstitucionalidad sí es un mecanismo, pero no es suspensivo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá actuar porque efectivamente es una vulneración del artículo 2, y además es que España, un Estado miembro, como dijo el Tribunal de Justicia para los casos de Polonia y Hungría, tiene que respetar el Estado de Derecho porque es parte de la condición de ser Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, España, para poder seguir siendo Estado miembro de la Unión Europea, tiene que respetar el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, que son los valores superiores del artículo 2, que es directamente aplicable en España. Pero como el Tribunal de Justicia va a resolver pasado un tiempo y el Constitucional solo puede suspender una ley por un recurso del presidente del gobierno, no tenemos mecanismos constitucionales jurisdiccionales, estoy hablando, para suspender esto, que es lo que interesa, porque evidentemente una vez que entre en vigor es que eso, como decíamos, ya, aunque el Constitucional resuelva posteriormente, retroactivamente no se puede aplicar, claro, porque ya hay personas... Entonces, el único mecanismo jurídicamente hablando que queda en la Constitución, cuando ya se deroga la Constitución, aunque no se diga así, pero se está derogando el Poder Judicial y, por tanto, la igualdad ante la ley y la exclusividad del Poder Judicial, es que el rey garantice la permanencia del Estado. ¿Cómo se garantiza? Evidentemente, no estoy hablando de un acto de fuerza, estoy hablando de, oye, vamos a hacer un análisis jurídico. Si esa investidura se ha basado en un programa que el candidato a principios de octubre no le comunicó, porque parece claro que no le comunicó, porque ni siquiera tenía apoyos de ningún grupo parlamentario, acordaros. Si ahora los tiene con base en un acuerdo escrito y que además se va a presentar una proposición de ley de amnistía, mira, el jefe del Estado ya conoce cuál es el contenido. Con lo cual, al conocer eso, hay un concepto en derecho público que es la nulidad de pleno derecho. Esa nulidad que implica que cuando se produce la causa de esa nulidad, que es llevar un programa, porque lo dice la ley 39, todos los actos contrarios a la Constitución son nulos de pleno derecho. Llevar en un programa con compromisos efectivos, en un programa de gobierno, que para eso es la investidura, llevar a cabo una actividad legislativa que deroga la Constitución, esa nulidad de pleno derecho tiene efectos retroactivos. Es decir, afecta a la propuesta que hizo el rey hace un mes, porque tiene efectos
Stunk, es decir, una vez que se descubre la nulidad tiene efectos hacia atrás, porque ha sido nulo desde siempre. José María, atendiendo a todo esto que comentas y aprendiendo mucho, la verdad, agradeciéndote el tiempo y el rato que estás pasando con nosotros en negocios explicando todo esto, ocurre también una cosa, y es que se ha redactado el texto de este borrador de manera que parece que cada uno lo persigue como de forma, como si fueran líneas paralelas, ¿no? En el texto lo que viene a decir es que se compromete a buscar un referéndum de autodeterminación por la vía legal, más allá de los márgenes de la Constitución, que lo pone Junts, y por otro lado el Partido Socialista se compromete a intentar ampliar los márgenes constitucionales para ampliar el estatut. O sea, como si fueran líneas paralelas, pero firmando un mismo acuerdo en el que dejas que el otro se vaya a saltar las reglas del juego. Sobre todo, hablamos de la amnistía y hablamos, cuidado, con la modificación del delito de malversación. Ahora vamos con esto, si le parece, José María, porque es lo que le preocupa también a Europa. Sobre esto sí se han pronunciado. Pero una cosa. Hay dos puntos del acuerdo que no... sí, ahí puede ser discutible, pero hay dos puntos que ya se dice que se van a hacer. Uno es la amnistía, claro, y ya estoy explicando que la amnistía per se es una derogación de la Constitución, porque claro, el Poder Legislativo... Y segundo, está el tema del lawfare, que lo incluye, es decir, que es la posibilidad de crear comisiones parlamentarias para enjuiciar si los jueces han actuado correctamente. La posibilidad no, la posibilidad no, el compromiso de crearlas. No la posibilidad, el compromiso de crearlas. Pero es que además hay un artículo, no solo el 117 que dice que la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y ejecutar los juzgados, sino que el 122 de la Constitución dice que el que tiene potestades disciplinarias de los jueces es el Consejo General del Poder Judicial. Es que lo dice la Constitución. Sí, pero entonces, le iba a decir, hay algunos que van en paralelo y otros que, como bien comenta usted, van directos a la línea de flotación del Estado de Derecho, como son estas cuestiones. Y que, bueno, pues podemos hablar de si queremos una reforma o no, pero desde luego el abordaje que se está haciendo es espectacular. Y dentro de ese abordaje... Lo que yo digo, teniendo en cuenta que ya el programa de investidura contiene cuestiones que van totalmente José María, y teniendo en cuenta que no existen mecanismos efectivos para impedir eso y todos los efectos, creo que hay fundamentos jurídicos para, insisto, para que el jefe del Estado, conforme a ese artículo de la Constitución, se plantee si realmente se garantiza la permanencia del Estado, dejando simplemente que hay una investidura con un programa que manifiestamente es contrario a la Constitución. Sin duda, sin duda. Creo que sin duda, en eso está, pero que le decía, es que tenemos. Y de hecho, digo más, pongo un ejemplo histórico, lo conocerá bien la gente. En el año 33, cuando llega Hitler al poder en Alemania, que es más interesante que esto, digo, a nivel histórico, Hindenburg, que era el jefe del Estado, acepta a Hitler porque iba de la mano del Partido Conservador, es decir, el Partido Nazi y Partido Conservador. Y Hitler dice en el año 35, las leyes de Nuremberg son las últimas leyes sobre la cuestión judía, es decir, les impedía casarse con alemanes, les discriminaba, etcétera, pero él dice, bueno, he llegado hasta aquí. Todo mentira, por supuesto, porque después siguió lo que siguió, el asesinato de casi 6 millones de judíos, etcétera. Pero el jefe del Estado alemán, Hindenburg, no hizo nada. Es decir, a sabiendas, no hizo nada, a pesar de que la Constitución de Weimar le otorgaba poderes extraordinarios. ¿Y qué hizo Hitler? A través de leyes ordinarias del Parlamento alemán, se fue cargando la Constitución alemana. Es decir, es un tema muy parecido en el sentido de, oye, a través de una ley ordinaria del Parlamento, vas cargando la Constitución y el jefe del Estado, en ese caso en Alemania, no hizo nada. Y claro, al final se produce una mutación constitucional que es cambiar la Constitución sin contar con el poder constituyente, es decir, con las mayorías que hemos comentado, pero si se acaba produciendo y, como digo, no tiene sus efectos suspensivos estos recursos, si dejamos que se siga produciendo, cada vez es muy difícil ir para atrás. No digo que acabemos en el mismo punto que Heidenberg y compañía, pero desde luego el problema que vamos a tener es que vamos a acabar en una España federal cuanto menos, y vamos a ver si el desdibujo de ese Estado no es todavía mayor. Pero le decía, más allá de los acuerdos, José María, y por comentarlo ya dos cuestiones y le dejo marchar, es que están yendo más allá. Sabemos ya, en noticia de última hora, que Carles Puigdemont va a plantear referéndum de secesión en la primera reunión que va a tener con el Partido Socialista ante 4 verificadores tras la investidura de Sánchez. Eso es ya directamente lo que van a tener, una referéndum de secesión directamente. Y además, y a más, Laura Borràs también insistiendo en que el objetivo de Junts es la independencia y que en realidad ellos no han cambiado un ápice su modelo, sino que lo ha hecho el Partido Socialista, que antes veía inconstitucional y ahora no, la amnistía. Pero un punto que no he planteado antes y creo que es muy importante, que creo que humildemente que la gente lo sepa, que eso no se está comentando mucho. La gente, hay una teoría de que el gobierno va a ser breve, lo que sea, eso no es cierto, porque
¿Cuál es el problema? En España no tenemos el impeachment, ¿vale? De Hispanoamérica y de Estados Unidos. Es decir, nosotros la Constitución no contempla que se pueda destituir al jefe del gobierno por delitos, ¿vale? Porque es un régimen parlamentario. La forma de retirar la confianza al presidente del gobierno es la moción de censura, ¿vale? La moción de censura, ¿cómo se sale adelante? Mayoría absoluta con un programa constructivo. Es decir, en ningún caso, vamos, salvo que me esté volviendo loco, en ningún caso Junts va a apoyar una moción de censura del Partido Popular para cambiar de primer ministro, porque además la moción de censura implica que Feijóo en este caso se convertiría en el primer ministro. Con lo El cual, único ojo, modo en el que sale adelante una moción de censura. porque la legislatura va a ser corta. El único porque modo en el que... ese es el otro problema. No, es una que vez que hay investidura tenemos el problema para 4 años, porque desde luego Junts, aunque no... el Partido Socialista, José María, o que el Partido Socialista vea disensión en sus filas. Esa es la única manera en realidad, porque desde luego disentir quienes están ahora, incluso el CIS de Tezanos, esta misma mañana, daba 2 puntos más todavía a Feijóo sobre Sánchez. Entonces, ojo, porque la cosa se le complica. No puede ir a unas elecciones, no puede ir a ese escenario. Eso es lo que sabe Sánchez. Sánchez otra cosa no, pero es un superviviente, ¿eh? Mentirá a unos a otros y recolocará la vida, pero es un superviviente. Ahí está, haciendo lo que sea para quedarse. Lo que yo estoy diciendo es que la investidura es cruzar el Rubicón. Es la última frontera, como decía Zarzalejo. Es decir, ¿por qué? Porque implica 4 años. Es decir, la investidura implica, y aunque se peguen a leches, es decir, aunque se pongan en desacuerdo, como bien decías tú, y no cumpla Sánchez todo lo que está diciendo, evidentemente Junts no va a generar una moción de censura apoyando al Partido Popular, con lo cual tenemos 4 años de el mismo esta vorágine y esta deriva totalmente que supone desconocer la Constitución. Pero en relación al referéndum, es que evidentemente, como he comentado, la desaparición del Estado, que implica la amnistía, que implica legalizar conductas que fueron perseguidas por todo el Estado legítimamente, implica, por tanto, declarar a futuro, al día siguiente, que ningún funcionario del Estado va a tener legitimación para perseguir esas mismas conductas. Porque no es un mero perdón. El perdón es, bueno, yo te perdono, es decir, un indulto, yo te indulto, no cumples la pena, ahora, si lo vuelves a hacer, te vuelvo a encausar, porque sigue siendo delito esa conducta que tú has cometido. La amnistía ya no es delito. Ese es el problema. Decir, ya no es delito y por tanto a futuro, claro que puede plantearle, es que se lo está planteando como mera cortesía, pero podría volver a declarar la independencia y realmente los funcionarios y los jueces estarían atados de manos, porque hasta que el Tribunal Constitucional no anule esa ley de amnistía, que pasarán años, claro, un juez, no, por así decirlo, no se podría atrever a encausar a estos señores por hacer algo que acaba de ser amnistiado. No sé si me he explicado bien. Entonces, ni siquiera hace falta darles un referéndum, es que ya lo pueden hacer. Te has explicado perfectamente, José María. Te voy a dar una última cuestión. Están apuntando algunos en el chat. Huelga general, huelga general. Partidos Popular, Vox, están estudiando esta cuestión, lo está haciendo también la patronal, por el riesgo que supone para la economía de un país convocar una huelga general, que ese es otro tema del que se habla poco, pero Europa, y se lo decimos aquí en esta cadena, que nos dedicamos a mirar efectivamente los números, y no tanto estas cuestiones, pero es que no podíamos ser ajenos a esto. Igual que también lo hemos vigilado cuando ocurren pues casos similares a Argentina, Italia, etcétera, y vamos allí, vamos al foco, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en todos lados, no podemos no verlo en España, ¿no? Y por eso estamos también siguiendo todo esto con la atención con la que lo hacemos. Ahora hablamos de Europa, pero sobre la huelga general, ojo, porque es que Europa, lo decía ayer el boletín oficial del Banco Central Europeo, el boletín del BCE Económico, decía: Europa está en una situación muy preocupante, vamos a mantener los tipos en un punto elevado, pero estamos en una situación muy preocupante en lo económico. Y eso es lo que vamos a ver dónde sale, con una Alemania que no funciona, con un Francia que va a terminar con prácticamente crecimiento cero, Italia penalizada, etcétera, etcétera. Y España sobrevive porque el turismo doméstico de España y de Europa llega a España por cómo está el resto del panorama geopolítico. Por eso sigue funcionando nuestro sector servicios. Y eso es una de las razones por las que seguimos económicamente bien, no porque tengamos una industria que esté salvando los vientos de nada. Claro, ante esta tesitura se plantean, y el lunes darán un veredicto, si convocaron una huelga general. También habrá que ver el seguimiento que esto tiene, pero a raíz de las protestas puede ser masivo. Pero decía, ¿usted cree que vamos a ver o no una huelga general? Y dos, aprovecho, le pregunto directamente y ya le dejo marchar, José María. Delito de malversación. Europa está preocupado de que aquí estemos cambiando un delito cuando se ha jugado con los fondos europeos y nadie sabe dónde están, y no solo eso, sino que estén gastados en un referéndum ilegítimo que nada tiene que ver con el hecho de para lo que se pidieron esos fondos. No solo eso, el delito de terrorismo, que la Fiscalía dijo, que la Fiscalía General, que era delito de terrorismo,
El juez lo ha confirmado y a posteriori, tras las elecciones, la Fiscalía ha retirado esa acusación, lo que implica que ya no sería un delito europeo que está uniformado en la Unión Europea. Eso es otro problema. Pero el tema de la huelga general, pues claro, ahí ya es un tema que habrá que ver hasta qué punto tiene que ser un acuerdo de todos los sectores de la sociedad, porque el problema aquí es que cuando, como te decía, cuando ya se cruce el umbral de la investidura, no hay vuelta atrás. Entonces tenemos un panorama para muchos años. Entonces, evidentemente, no sé si la gente puede hacer reflexionar. Yo estoy pensando humildemente en el jefe del Estado y decir, oye, la gente tiene que presionar para que, oye, se salve la Constitución, y el único que ahora mismo puede salvar la Constitución por este fundamento jurídico que he realizado. Es decir, no estoy hablando de que el rey se cargue el Parlamento ni nada de eso, no, estoy diciendo, oye, presente usted otro programa para yo encargarle formar gobierno, pero que sea que donde perviva la Constitución. Creo que es el único hoy en día que puede suspender esto, porque los recursos jurisdiccionales, lógicamente, hay que interponerlos y los jueces tienen que plantearlo, pero no es efectivo a corto plazo. Entonces, la huelga general puede ser una solución pasada la investidura, porque lo consideran los agentes sociales. Pero claro, el tema también es la victimización que se pueda realizar de ello. O sea, yo insisto, yo lo que sí bueno, humildemente, yo creo que lo que hay que hacer es defender la Constitución en todo su contenido. Es decir, aquí no... Creo que han estado muy bien los agentes políticos y diversos voceros diciendo que también el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones judiciales, el Colegio de Abogados de Madrid, la propia Abogacía del Estado saca un comunicado fantástico hoy o ayer diciendo que, pero sobre todo los agentes políticos, creo, diciendo que hay que defender toda la Constitución. Es decir, no nos podemos poner ahora a deslegitimar la Constitución ni a deslegitimar las comunidades autónomas, porque precisamente gracias a las comunidades autónomas actuando con lealtad federal, que es lo que existe en Alemania y lo que se debería hacer en España, gracias a, por ejemplo, a comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, hay espacios de libertad y no hay deuda. La Comunidad de Madrid no tiene deuda con el Estado, tampoco la tiene el País Vasco, pero insisto, gracias a las comunidades autónomas, el problema no es la máquina, el problema son los maquinistas. Entonces, lo que no podemos hacer es el juego de ponernos a desconocer la Constitución. Es decir, precisamente tenemos que ir todos unidos a decir, mira, aquí hay una Constitución que votó todo el pueblo español, y precisamente quien se pone fuera de la Constitución no puede ser un gobernante legítimo. Entonces, la Constitución es un combo, perdón la expresión. No se puede decir, bueno, no me gustan los derechos humanos que establece el artículo 10 de la Constitución, no me gustan las comunidades autónomas, no me gusta, no sé, no me gusta el Poder Judicial, sino que tenemos que defender la Constitución en su totalidad. Es decir, los gritos deberían ser, o los cánticos, los que la gente quiera, pero yo fundamentalmente Constitución y democracia. Porque frente a eso no hay nada que apelar. Es decir, cuando un pueblo reclama Constitución y democracia y que se garantice la separación de poderes, es que yo no creo ni que el jefe del Estado pueda permanecer impasible ante ello. Mire, y por eso hay que ir con mensajes claros, que sean rotundos y que desenmascaren toda esta acto, porque, como digo, el fundamento es que la democracia está basada en la Constitución. Y mayor legitimidad que la Constitución no tiene nada. Es decir, no pueden oponer la legitimación de 176 diputados, porque la Constitución la aprobó más del 92% de los diputados de las Cortes Constituyentes y más del 90% del pueblo español, incluido el 92% de los electores catalanes. O sea, que la democracia está del lado de la Constitución, y todo aquel que quiera hacer leyes que vayan contra la Constitución y contra la separación de poderes está siendo antidemocrático. Y ese es el argumento que hay que emplear. Y nada más. Y el problema es las medidas, pues hay que ir viéndolas, porque evidentemente hay que tener mucho cuidado con que se puedan deslegitimar las protestas, como sabéis bien, con base en que se quiere parar el país, etcétera, como hemos tenido otros casos, poniendo en Venezuela, que se utilizó las huelgas generales para deslegitimar y acusar a los manifestantes y a los que llevaban a cabo una huelga general de antidemocrática. Entonces, hay que hacer una labor de presión muy fuerte en la calle, sobre todo, creo que ya los actores de la sociedad civil lo han hecho, porque todas las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda, el Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de Abogados de Granada, se está haciendo, gracias a Dios, ha pasado en 3 días, hemos avanzado mucho, y tenemos que hacer esa presión, y ante Europa, por supuesto,
Ya medidas que vayan más allá de eso, evidentemente, Bueno, tienen que ser tomadas por consenso de todos los partidos, insisto, además, de todos los partidos que quieren respetar la Constitución. Creo que el otro día lo decía un líder político, no voy a hacer partidismo de mencionar, porque no sé quién fue, ni me acuerdo, que esto no va de partidos. Creo que esto tiene que ser una reclamación de democracia y Constitución, y creo que hay que poner a la sociedad civil en el centro, y creo que es un acierto las convocatorias que ha habido, tanto la del domingo como la del próximo sábado, que sean asociaciones de la sociedad civil las que encabecen y las que lleven a cabo esa convocatoria. Porque así no nos pueden endilgar el tema de que son partidos. No, es que es todo el pueblo español el que quiere que se cumpla la Constitución y que se salve la democracia. Aquí tenemos esto y tenemos también la problemática, ahí están viendo las protestas también junto a José María Pernás. Aquí tenemos esta problemática, veremos a ver si hay o no huelga general a partir del lunes. Ya están viendo la actitud de Puigdemont o de Borràs, entre otras muchas cuestiones, más allá de lo que se ha firmado. Efectivamente, dice Borràs, no nos hemos movido un ápice. Pues tiene la señora toda la razón. Efectivamente, el que se ha movido bastante es Pedro Sánchez. Pero los independentistas de Junts no se han movido en lo más mínimo. Están en el mismo sitio, eso sí, consiguiendo esta amnistía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuidado, porque vemos todo esto, y habrá que ver, si sale el rey a paralizar este proceso y a decirle a Pedro Sánchez que tiene que buscar otro asunto, vamos a ver cómo se inflama, si le hace eso, otra parte de este país que está a favor de lo que está ocurriendo, aunque lo que también es cuestionable es hasta qué punto se está siguiendo la misma línea como país. Pero bueno, más allá de entrar en esto, si me permiten... Mi argumentación es, perdona, si el rey salió el 1 de octubre porque una comunidad autónoma desconocía la Constitución, si ahora el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo desconocen la Constitución, ¿cómo no va a...? No sé si me entiendes. Es decir, sí. Es un momento menos grave que el 1 de octubre, es ponerse vendas en la cabeza. Entonces, si el 1 de octubre todo el mundo decía que fantástico que el rey hizo cumplir la Constitución, no me parece sensato y humilde, por así decirlo, honesto, decir, bueno, al rey no se le puede tocar que no haga nada. Hombre, es que si pensamos que este momento es más leve que el del 1 de octubre, yo creo que no, sinceramente. No, si yo no entro en eso. Por otro lado, quería... Sí, no digo eso, digo que desde luego va a haber bastante jaleo también desde el otro lado de esta valla. Por supuesto. Pero insisto, es que lo que la gente tiene que tener también en cuenta es que no tenemos mecanismos jurisdiccionales para suspender esto. Y por otro lado, evidentemente, el problema es que tras una investidura con este programa, conlleva un desorden social. O sea, es que no es porque quiera haber desorden social, es que implícitamente cuando se provoca una impunidad y se declara que todos los ciudadanos tienen que cumplir las leyes y la Constitución, pero que una parte no la tiene que cumplir, y además, por así decirlo, se está, diciendo que los funcionarios no pueden perseguir esto, y aun por encima poniendo en la posibilidad de que haya comisiones parlamentarias que juzguen la labor de los jueces, evidentemente no puede haber un orden legítimo democrático, porque para que haya un orden legítimo democrático tiene que haber una Constitución que se cumpla por todos los poderes del Estado. Entonces, esto no, como tú decías, no solo tiene efectos jurídicos, esto no es política, esto es orden social, es decir, tiene unos efectos económicos también. Acaba de haber un despacho de abogados grande que se acaba de pronunciar, o sea, un despacho de abogados que no le viene nada de esto se acaba de pronunciar, porque está sintiendo, no sé qué despacho es, creo que lo podréis saber, si lo buscáis, uno de los grandes que acaba de emitir un comunicado posicionándose en contra de la amnistía. ¿Por qué? Porque sabe que los clientes del despacho, es decir, el mundo económico va a sufrir las consecuencias de estar en un limbo jurídico. De lo primero que se habló fue de que Caixa volvía, Caixa ya ha dicho que no es real, que no va a volver por esto y que desde luego esto efectivamente le sitúa en un lugar harto complicado para manejar el negocio. José María Pernás, gracias por la lección, por el rato con nosotros. Vamos a ver qué ocurre. Desde luego, muy de izquierdas no parece todo lo que está ocurriendo, si me permiten, y bastante insolidario para con el resto de España. Yo no sé si esto es socialista obrero español. José María, gracias. No, yo creo que esto hay que... perdona, y termino. Yo creo que esto hay que plantearlo en términos de democracia. Es decir, el argumento es, oigan ustedes, el mayor acto democrático fue la Constitución española. Y por tanto, desde el siglo XX, todos los estados desarrollados de la Unión Europea y Estados Unidos someten los poderes del Estado a la Constitución, porque la Constitución la hizo el Poder Constituyente. Entonces, no vale el argumento de que el Parlamento es democrático, es que el Parlamento se tiene que someter a la Constitución. Sí, pero... Entonces, que el Parlamento desconozca la Constitución es lo más antidemocrático que existe. Es decir, no puede haber dudas sobre eso. La democracia está de nuestro lado. Sí, no es por la duda, sino que me parece poco solidario, poco socialista, poco obrero y poco español todo lo que está ocurriendo. José María Pernás, gracias. Bueno,
Gracias, adiós. Muy buena noche. Nosotros seguimos con esas protestas en